Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Transmigré en la hija única de la casa del duque Winter, no solo la hija mayor, de belleza deslumbrante y estatus altísimo, amada por sus padres y apreciada por sus hermanos. El único mal presagio es que solo sabe sumergirse obsesivamente en el amor, y además es una villana enamorada que no se detendría ante nada, por malvado o malicioso que fuera, por el protagonista masculino, muriendo finalmente de una muerte terrible. Por supuesto, la enamorada no soy yo, sino la dueña original de este cuerpo. Tras transmigrar aquí, contemplé mi lujoso estilo de vida y mi riqueza, y no pude evitar sonreír con picardía. ¿Acaso los hombres son tan valiosos como la riqueza? Sin dudarlo un instante decidí que debía cambiar mi destino de inmediato y disfrutar de una vida de gloria y riqueza. Por suerte, cuando transmigré aquí aún era temprano, la vieja historia aún no había comenzado, los protagonistas masculinos y femeninos aún no habían subido al escenario. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Señorita, oí al amo decir que en 3 días el general Tauro regresará victorioso. ¿Significa esto que la mansión de nuestro duque Winter pronto tendrá buenas noticias? En el pabellón del té Chelsea me miró con entusiasmo, como si estuviera a punto de elevarme al cielo y convertirme en la persona más feliz del mundo. Brian Taurus es el hijo mayor de la mansión del general. Él y yo somos novios de la infancia, comprometidos desde jóvenes, una pareja alabada por todos en la capital como un hombre talentoso y una mujer hermosa. Todos creen que cuando regrese victorioso, me pondré mi vestido de novia rojo y me casaré con alguien. Como si casarme con él fuera la mayor suerte de mi vida, no solo Chelsea piensa así, sino incluso el dueño original de este cuerpo. Pero ahora solo quiero decir una cosa, al diablo con tu lógica. Siguiendo la trama original, esperaría con ansias el regreso de Brian a la capital, pero no lo esperaría solo. También tendría una protagonista femenina extra, una pequeña loto blanca que soporta el sufrimiento, las dificultades, el dolor y la humillación. Atrapada entre la pequeña loto blanca y Brian en su ambigua relación, me pondría celosa y empezaría a humillar y dañar a la pequeña loto blanca, haciéndola sentir agraviada. Ella sufre, pero se niega a hablar. Brian a su lado, la ama y la odia a la vez, pero aún así me apoya, por un lado amándola, por el otro atormentándola, hasta que la pequeña loto blanca casi muere torturada por ambos. Solo entonces Brian se da cuenta de repente de quién está en su corazón y comienza a vengarse de mí con locura. En este drama de amor y odio interpreto el papel de una mujer enloquecida por el amor, una villana con cerebro pero poca inteligencia, que finalmente encontrará una muerte indecorosa. La protagonista interpreta a una mujer que ama en silencio y persevera, tiene boca pero no sabe hablar, que primero sufre y después canta. En cuanto al protagonista masculino, como cerebro detrás de este sangriento drama amoroso, tras abusar de la protagonista femenina durante unos 800 capítulos, empieza a cambiar y no solo consigue fácilmente su perdón, sino que al final consigue un puesto encumbrado y admirar su belleza. El único precio que paga es mi vida y 300 vidas de la mansión del duque. Solo puedo decir una cosa, maldita sea, los transmigrantes son realmente impotentes. ¿Lo saben? Al autor de esta novela basura tirada a la basura no le importa en absoluto mi vida ni mi muerte. Pero yo estoy atento, ¿saben? Desde el primer día después de transmigrar aquí, también empecé a calcular cómo escapar de este miserable destino. Pero tampoco quiero seguir el camino tradicional de las novelas de transmigración, reconquistando al protagonista masculino. En resumen, sé muy bien que si confío mi vida entera a un hombre, solo estaré sirviéndole. Sigo queriendo disfrutar en paz de una vida de riqueza y prosperidad, así que debo dar un giro radical a esta partida de ajedrez que ya está preparada para mí. 3 días después, Brian regresó a la capital, acompañado de Serena Son, la protagonista femenina de Little White Lotus. Todos en la capital saben que el general Torres no se acerca a las mujeres, salvo a su prometida, es decir, a mí, ninguna otra mujer puede acercarse a él. Sin embargo, frente a tanta gente, una chica con un vestido blanco descendió del carruaje exclusivo de Brian. Incluso llevaba una capa que el dueño original había confeccionado personalmente para Brian. Los dos, uno alto y guapo, el otro esbelto y hermoso, de pie juntos, formaban una pareja perfecta.
En un instante innumerables miradas extrañas se dirigieron hacia mí, algunas inquisitivas, otras curiosas, pero la mayoría burlonas. Ya no era la excepción de Brian. Debería haberme sentido impactada, celosa, desconsolada y furiosa. Entonces debería haberme acercado corriendo, interrogar fríamente a Brian sobre quién era esa chica, haberle quitado la dignidad a Brian y haber hecho llorar de miedo a Serena. Pero todas esas reacciones tendrían que basarse en mis sentimientos hacia él. Como no soy la dueña original, no me gusta el protagonista masculino, así que tengo la mente más clara que ella. La razón por la que Brian y yo pudimos comprometernos se basó principalmente en que la situación familiar entre nuestras dos casas era igualitaria, una pareja perfecta. Él es el heredero legítimo de la familia de un general con ilustres antecedentes, y yo también soy una dama noble de una familia prestigiosa de alta cuna. Su reputación es muy importante y la mía lo es igualmente. Así que puse la expresión más hábil posible, sonreí con encanto y, bajo la mirada penetrante de la multitud, me acerqué a Brian. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, ¿verdad, Brian? Felicidades por tu regreso victorioso. Tu padre me contó que tu batalla fue increíblemente contundente. Más tarde en el banquete de celebración, no olvides contarme todos los detalles. Desde mis palabras hasta mis gestos, todo fue muy abierto y generoso, sin el más mínimo reproche hacia él. Incluso le mostré algo de intimidad. Al verme así, Brian se sintió momentáneamente avergonzado, luego se apartó de Serena, se acercó a mí y sonrió suavemente para suavizar las cosas. Lucía, hace mucho que no nos vemos. Has cambiado muchísimo. Brian y yo no nos habíamos visto en un año. En su recuerdo probablemente era débil y testaruda, sobre todo cuando me enfrentaba a otras chicas que querían acercarse a él. Incluso buscaba pelea sin motivo alguno. Pero ahora tenía una actitud que nunca antes había visto, así que no pudo evitar sorprenderse. ¿En serio? Miré a Serena con delicadeza, luego lo miré directamente a los ojos y le guiñé un ojo juguetón. Tú también has cambiado mucho, ahora sabes apreciar la fragancia y compadecerte de Jade. Brian se sobresaltó y también miró a Serena, parada torpemente a su lado, frunciendo el ceño mientras decía, «Esta es Serena, Lucía. Cuando me hirieron en la frontera, su madre me salvó». «Ah, sí». Interrumpí sus palabras hablando con un tono que la gente a mi alrededor pudiera oír con claridad, y continué, «La señorita Son le ha mostrado amabilidad, pero no la está recibiendo como es debido». Tras decir esto me volví hacia atrás y le hice un gesto con la mano, llamando a Chelsea. El viaje fue largo y arduo, creo que la señorita Son también debe estar muy cansada. Chelsea, ¿por qué no la llevas a descansar rápidamente? En cuanto Serena vio a Chelsea caminando hacia ella, su rostro ya reflejaba confusión, mirando a Brian como si buscara ayuda, quien la miró con cierta reticencia. Lucía, en realidad yo todavía sonreí dulcemente y respondí, hoy es el banquete de celebración ofrecido por Su Majestad, Brian. Puedes hacer lo que quieras, pero no deberías dejar que la señorita Son se arregle primero. Este banquete de celebración fue preparado con sumo cuidado por Su Majestad, y más de la mitad de la corte asistirá, no solo porque es el banquete de celebración de Brian, sino también para elogiar los logros militares de la familia Torres. Así que aunque Brian tuviera dudas en su corazón, no podía darle mucha importancia a nimiedades que pudieran hacer dudar a la gente. Además de las miradas débiles, también hay reputación y honor. Al ver a Brian guardar silencio, el hermoso rostro de Serena palideció un poco, sin embargo, solo pudo bajar la mirada y dejar que Chelsea se la llevara. En el texto original, mi comportamiento agresivo con ganas de devorar gente incomodaba a Brian, así que hablaba frente a la multitud, diciendo que había acordado con la señora Son acoger a Serena en su casa. Yo, furioso, le daba una bofetada a Serena delante de todos. No solo me tacharían de esposa celosa, sino que Brian tendría problemas conmigo, lo que me abriría las puertas a convertirme en la villana. Pero la situación actual se había revertido fácilmente simplemente porque no amo a Brian. Es evidente que el amor sin razón enloquece y también puede volver a la gente estúpida. En el jardín florido de la mansión Torres, Brian se paró frente a mí avergonzado, suplicando, «Tengo que disculparme por esto». La madre de Serena me mostró bondad y antes de morir me la confió. ¿Cómo podría traicionar la última voluntad de mi benefactor? Pero ten la seguridad de que mi corazón solo te tiene a ti.
Brian, la persona con la que quiero casarme también eres tú. Me quedé allí pacientemente escuchándolo terminar, y luego miré hacia la esquina a sus espaldas. En ese instante vislumbré la tela blanca de un vestido escondida tras la pared. Al igual que en el texto original, después de que Brian me lo explicara, la protagonista femenina lo oyó todo con claridad, sin perderse ni una sola palabra. Esta es una historia romántica barata que sin duda tiene un segmento de malentendidos y tormento mutuo, leerla da asco. Basándose en la imagen de la protagonista femenina, que tiene boca pero no sabe hablar, solo se sentiría desconsolada y abatida en silencio. Realmente no quería interpretar a un PNJ malvado que interfiriera en el amor absurdo entre estos dos. Así que rodeé a Brian y avancé, usando una mano para sacar a Serena, que estaba escondida tras la pared. En un instante el ambiente se volvió incómodo. No lo hice. Simplemente pasaba por allí. Serena tenía los ojos rojos entornados como los de una cierva asustada, mirándonos fijamente a Brian y a mí mientras negaba con la cabeza a modo de explicación. Brian, al otro lado, estaba visiblemente algo asustado, e incluso instintivamente dio un paso hacia Serena. Miré a Brian con cierta decepción. Brian, te entiendo perfectamente. Sé que valoras mucho la amabilidad y las promesas, pero hoy es el día de tu regreso al Capitolio. Todo el Capitolio está centrado en ti, incluso Su Majestad debe ser cuidadoso y atento. Este debería haber sido el momento para que irradiaras gloria. Aún así, la trajiste contigo públicamente. Si tú y yo no tuviéramos un compromiso, estaría bien, pero lo hiciste a propósito. ¿Sabes lo que la gente y los funcionarios dirán de ti? ¿Qué dirán de mí? Si quieres corresponder a su bondad, hay muchas maneras y oportunidades. ¿De verdad estás tan impaciente que ya no puedes soportarlo? Brian vio la profunda decepción en el fondo de mis ojos, y su expresión se tornó pálida. Negué con la cabeza y suspiré suavemente. Continué, además, ahora es cuando tú y yo estamos comprometidos. Tu padre dijo una vez que estaba de acuerdo con el mío, afirmando que los antepasados de la Torá enseñaban que los hombres de la Torá solo debían casarse con una esposa en su vida, y tú nunca me traicionarías. Al terminar, miré a Serena. Claramente lo sabías todo, pero aún así regresaste aquí con él. ¿Te atreves a decir con sinceridad que nunca sentiste el más mínimo sentimiento por él? Golpeados por mis palabras en lo más profundo de sus corazones, los dos que estaban frente a ti se quedaron mirando con los ojos abiertos y las pupilas temblorosas. ¿Cómo era posible que no sintiera nada? Cuando Brian estaba en la frontera atrapado por las fuerzas enemigas, fue la señora Son quien lo salvó. Fue Serena quien lo cuidó día y noche sin importar el día ni la noche. Cuando el fuego se acerca a la paja, con el tiempo acaba ardiendo. Pero en el fondo Brian seguía pensando constantemente en mí, pero no pudo evitar sentir algo por Serena, confundido y sin saber qué hacer. Pero uno nunca debe dejar que la bondad de salvar una vida nuble la vista cuando la señora Son estaba herida y moribunda, dejando que esta emoción equivocada se hundiera en el fango de la gratitud, convirtiéndose en la razón para que Brian se hundiera aún más. Por un lado, se complació permitiendo que su corazón albergara las sombras de dos mujeres. Por otro lado, convirtió su egoísmo y tormento interior en resentimiento, descargándolo todo solo sobre Serena. Lucía, escúchame. Brian aún quería explicarme algo, pero me di la vuelta con decisión. Antes de irme no olvidé decir una cosa, no deberíamos hablar más de este asunto hoy. Pero nuestro matrimonio requiere que tú y yo lo reconsideremos, y lo hablaremos otro día. Terminé mis palabras sin mirar atrás y me marché de inmediato. Señorita, ¿por qué la trataron así? ¿Por qué los dejó escapar tan fácilmente? En el carruaje de regreso a la mansión, Chelsea me masajeaba los hombros, con el corazón lleno de indignación. ¿Desde cuándo dije que los perdonaría? Hablando de eso, lo que hice hoy también fue por la mansión de nuestro duque. El problema lo causaron Brian y Serena, así que naturalmente la culpa debería recaer sobre ellos. ¿Por qué debería echar leña al fuego y quemarme? Además, si hubiera montado una escena como en la historia original, arruinando el banquete de celebración en ese mismo instante, no estaría ofendiendo a Su Majestad y la mansión del general. Si la culpa no es mía, entonces lo que debo hacer es preservar mi dignidad y distanciarme lo máximo posible. Es solo que sin que yo avive el fuego,
me pregunto si Brian y su pequeño loto blanco podrán soportar las consecuencias de su imprudencia. Dicho esto, aunque hoy hice todo lo posible por preservar la dignidad de Brian y la mía, mucha gente aún percibe la ambigüedad subyacente. Y lo que más se propaga en esta capital son las noticias. Así que el compromiso entre la joven señorita y el general Torres. Chelsea reflexionó un momento antes de preguntar con cautela. Agité la mano. No está mal destino. Estas dos palabras no solo requieren a la persona adecuada, sino aún más el destino adecuado. Sin destino, todo es esfuerzo en vano. Tampoco quiero convertirme en un juguete para él y la protagonista femenina. Es solo que nuestro matrimonio involucra los intereses de dos poderosas familias nobles, y no es fácil separarlo. Ahora mismo, si la protagonista femenina ya ha aparecido, naturalmente debo aprovecharla al máximo. En cuanto a Brian, si no estoy presente según la vieja conspiración, todo se le ofrecerá como sacrificio por su amor y el de Serena. ¿Cómo pudo aceptar su belleza tan fácilmente? Como predije al día siguiente del banquete de celebración, la historia de Brian y Serena se había extendido por todas las calles y callejones de la capital. La reputación familiar de la casa Torres siempre había sido alabada por todo el mundo, ¿no fue este incidente como una bofetada? Incluso hubo memoriales acusando a Brian de conducta inapropiada, que llegaron a manos de su majestad durante la noche, pero lo que les preocupaba aún más era el compromiso entre Brian y yo. El general Torres arrastró personalmente a Brian hasta nuestra puerta para disculparse con mi padre y conmigo. Mi padre y el general Torres eran amigos de la familia desde hacía generaciones, no soportaba disgustar al anciano. Pero mi padre me amaba más que eso, aceptó las disculpas del general Torres, pero aún así pospuso la boda entre Brian y yo. Brian me miró con una expresión amable y una voz suave, disculpándose en repetidas ocasiones. Respondí con indiferencia, gracias por el regalo. Brian, con la esperanza de convencerme, también dejó de lado temporalmente su relación con Serena, disponiendo que se quedara temporalmente fuera de la mansión del general, centrando toda su atención en mí. Hacía que me trajeran pequeños regalos a la mansión a diario, y venían personalmente a la puerta para invitarme a salir de excursión. Hábilmente los rechacé todos. Él seguía pensando que era porque seguía enfadado con él y, a regañadientes, dijo que esperaría hasta que se me pasara el enfado, pero yo sabía que con Serena aquí, el corazón de Brian se distanciaría cada día más de mí. Y si me involucraba en la relación problemática de estos dos, nunca terminaría tan fácilmente. Al igual que ahora, apenas habían pasado 7 días desde que terminó el banquete de celebración cuando me encontré con Serena en el pabellón de joyas. Yo todavía estaba arriba, en la elegante sala, seleccionando joyas, cuando oí un alboroto y ruido abajo. Al salir a ver qué pasaba, descubrí que abajo se había reunido una gran multitud, con varias jóvenes rodeadas, y entre ellas estaba Serena. Sentí un fuerte arrebato. Ya había visto a las personas que estaban junto a Serena, todas eran hijas legítimas de familias oficiales de menor rango de la capital. La cabecilla, Tessa York, también era una de las villanas menores de la historia original. Cuando estas personas aparecían juntas en un mismo lugar, era natural que no pasara nada bueno. Apenas había empezado a pensar cuando Tessa empezó su actuación abajo. ¡Qué zorra! Destruyendo matrimonios ajenos y aún así teniendo el descaro de pavonearse por todas partes. Mira tu aspecto desaliñado y miserable. El pabellón de joyas también es un lugar al que merece la pena entrar. ¡Qué mala suerte! Serena estaba siendo insultada por estas jovencitas una frase tras otra, con lágrimas en los ojos, incapaz de decir ni una palabra para rebatir. Realmente estaba construida a imagen de una persona muda. Ver esto me frustró. Al ver que nunca lograba hablar, el impulso de los demás solo se fortaleció. Al ver la mano de Tessa a punto de caer sobre el rostro de Serena, hablé con la mirada. No es tan indigna. ¿Qué te hace digna? Con el rostro inexpresivo bajé las escaleras, mirando fijamente a Tessa. ¿Qué clase de educación es abrir la boca y soltar esas malas palabras? ¿Es usted digna? Señorita Lucía. Todas las jóvenes se asustaron al verme y rápidamente me rodearon con sonrisas halagadoras. Señorita Lucía. Esta zorra sedujo al general Torres. Ya no aguantamos más y quisimos darle una lección. Yo mismo se la daré. Me reí fríamente. Señorita York.
Eres realmente poderosa e impresionante. Ahora puedes hacer cosas por mí. En el futuro, ¿también quieres ocupar mi lugar como hija legítima de la mansión del duque Winter? Tessa solía tener cierta conexión conmigo. Sabía que nunca me había gustado que otras chicas se acercaran a Brian, pero nunca imaginó que en lugar de ganarme el favor, sus acciones me enojarían. Ella tembló de miedo al instante. No quise decir eso, señorita Lucía. Me equivoqué. No me atreveré otra vez. Si los descubro a todos intimidando a otros usando su poder otra vez, esperen a que sus jefes de familia reciban reprimendas del censor. Una sola frase bastó para asustarlos y obligarlos a admitir sus errores una y otra vez, incluso las joyas que habían elegido no se atrevieron a tomar, huyendo rápidamente. Me giré hacia Serena, estaba detrás de mí, mirándome fijamente con lágrimas en las pestañas, que ya se habían olvidado de caer. Gracias, señorita Lucía. Después de un rato por fin recuperó el sentido y tartamudeó. No hace falta. Negué con la cabeza, preparándome para irme. Serena me llamó de repente, señorita Lucía, ¿por qué? ¿Por qué me ayudó? ¿Por qué no culpar a esa gente por hacer ruido? Me dio dolor de cabeza. Se quedó atónita, dudando un momento. No me odies, señorita Lucía. Arqueé una ceja. Te odio, ¿por qué debería odiarte? Por Brian te odio, ¿de qué serviría? Además, el amor siempre ha implicado la voluntad mutua de ambas partes. Si hay culpa, no eres solo tú. Lo que más hace que la gente odie a los personajes secundarios femeninos en las novelas es culpar a la protagonista femenina de todas las razones de la pérdida del protagonista masculino. Lo cierto es que la protagonista femenina tampoco es del todo pura. Pero un lado ejerce un profundo afecto, mientras que el otro transfiere todas sus emociones a la protagonista femenina, provocando que la protagonista femenina se vuelva loca de amor. Claramente el problema es el protagonista masculino. Cualquier resentimiento debería dirigirse a la raíz del problema. Decirme que me convierta en una mujer vengativa por un hombre así parece un poco forzado, ¿no? Serena probablemente nunca esperó que dijera esas cosas, estaba bastante asustada. Se quedó aturdida un buen rato antes de decir lentamente, eres muy diferente de lo que imaginaba. ¿En serio? Sonreí con sarcasmo. Bueno, espero no decepcionar a la señorita Son. Tras solo unos días de tranquilidad, me interrumpieron de nuevo. Brian envió a alguien a entregarme una invitación, pidiéndome que fuera al pabellón del jardín. Dijo que si no iba, él no volvería a casa e insistió en esperarme. Sinceramente a mí tampoco me importaba cuánto tiempo quisiera esperar allí. Si pudiera esperar hasta convertirse en un montón de huesos, sería aún mejor. Es solo que algunas cosas, pase lo que pase, deben tener un final. Cuando me tomó la mano, la retiré con suavidad. La expresión siempre amable de Brian se mezcló con un toque de extrañeza. Me equivoqué, Lucía. Admito que eres la persona a la que más quiero, solo a ti. Lo miré fijamente sin responder. Este hombre parece tener tanto amor que desea arrancar la luna brillante del cielo y también desenterrar el lunar de su corazón. Pero si de verdad los consiguiera, todos se convertirían en cosas desechadas. Solo lo que busca y no puede tener se convierte en una obsesión para toda la vida. Lucía, por favor, no te enojes más conmigo, ¿de acuerdo? Suspiré levemente interrumpiendo sus palabras. Brian, lo he pensado bien, rompamos nuestro compromiso. Brian se quedó atónito con la incredulidad en el fondo de sus ojos. ¿Qué dijiste? Mirándonos a los ojos, lo repetí palabra por palabra. Dije, ya lo he decidido, cancelamos nuestro compromiso, les dejo paso a ti y a Serena. Mañana le pediré a mi padre que envíe a alguien a la mansión del general a entregar la carta de anulación. En un abrir y cerrar de ojos, Brian frunció el ceño. Era una situación que jamás había previsto, que yo no aceptaría. Guardó silencio un rato y su expresión finalmente se ensombreció. Si no quieres ver a Serena, haré que se vaya de la mansión mañana. En la mansión del general, solo habrá una mujer, tú. Además, te trataré el doble. En resumen, no aceptaré esta anulación. No vuelvas a mencionarlo. Aunque la situación actual ya estaba así, él seguía queriendo tenerlo todo. Negué con la cabeza,
claro que no iba a dejar que lo dejara todo de lado tan fácilmente. Pero, ¿qué debería hacerme sufrir casándome con alguien que no me es leal? Ya lo he dejado claro, mis sentimientos por Serena son solo de gratitud. Su rostro estaba serio, su tono también. Levanté la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Brian era realmente muy guapo, podría decirse que de una belleza impresionante. Su rostro le otorgaba la capacidad de hechizar fácilmente la mente de cualquier mujer. Si no hubiera conocido ya la trama con claridad, si no hubiera conocido su corazón oscuro, quizá me habría convencido su seriedad. Mi mirada cargaba una duda fría hasta la médula. ¿Lo crees tú mismo? Ya he visto tu corazón vacilante. Entiendo tu amor mejor que tú mismo. Él seguía queriendo maquillarse para ocultar su fealdad interior. Esto me hizo querer descifrar aún más su disfraz. Viviendo bajo una luz tan brillante y gloriosa, uno no debería caer en el lodo por nadie. Habiendo visto su descarada ignorancia, ¿por qué debería atormentarme? No solo no lo haré, sino que quiero mantenerme en la cima de la moral y mirarlo con desprecio. Brian, fuiste tú quien violó nuestros votos anteriores. Obviamente se puso nervioso cuando su secreto fue descubierto. Su rostro se oscureció como tinta, prolongándose así un buen rato. Hasta que Brian me miró con atención. ¿De verdad teníamos que llegar a este punto? No respondí, solo le lancé una mirada de despedida, sin mirarlo ya. Después de un largo rato, finalmente se alejó tambaleándose. Justo cuando se dio la vuelta, brillantes fuegos artificiales florecieron repentinamente en el cielo oscuro. Un festín de fuegos artificiales iluminó todo el cielo nocturno. Las flores de fuego que lo cubrían brillaban, alargando aún más la sombra de Brian, haciéndolo parecer aún más miserable. Probablemente estos fuegos artificiales originalmente pretendían que me expresara sus viejos sentimientos, pero ahora parecen felicitarme por escapar de este hombre miserable. ¿De verdad estás decidida a romper el compromiso con Brian? No es solo un enfado momentáneo, ¿verdad? Papá me preguntó. Tú también lo querías mucho. Asentí. Sí, padre. Guardó silencio un rato antes de suspirar. Si vamos a romper, que así sea. Siempre y cuando nuestra Lucía no se arrepienta en el futuro. De todas formas, papá nunca tuvo el valor de casarte. Desde pequeña, te gustaba ese chico de la familia Tauro, y la familia Tauro tiene la enseñanza ancestral de que en la vida, un amor, una pareja. Papá se creyó digno de confiarte. Ahora parece que ese chico de la familia Tauro no es tan confiable como pensaba. Actué con coquetería, tirando de la manga de papá. Por suerte, Brian y yo aún no nos hemos preparado para la gran boda. Romper el compromiso ahora es aún tiempo. Una vida, una pareja, qué hermosos votos. Es una lástima que el propósito original de crear estos votos fuera servir a la dramática historia de amor entre los protagonistas masculino y femenino. Naturalmente no dejarían que una protagonista femenina como yo se beneficiara de ellos. Pero al recordar esa figura blanca que siempre se esconde en las sombras desde anoche, entrecerré los ojos de nuevo. La historia de amor que rodea a los protagonistas, masculino y femenino, no importa a dónde vayas, no puedes escapar de ella. Al encontrarse accidentalmente y tras escuchar a Brian negar sus sentimientos, me pregunto qué pensará Serena de un hombre así. ¿Vale la pena para ella? Olvídalo, no importa. Soy la hija legítima de la mansión del duque Winter. ¿Con qué clase de hombre no puedo casarme? ¿Por qué debería rodear a Brian y sufrir daño? Mi padre me acarició suavemente la cabeza, alejándome de mis pensamientos. Al ver su rostro cariñoso y atento, sonreí. Me levanté y le masajeé los hombros. Padre, quiero hablar de algo contigo. Padre se relajó y cerró los ojos. No hay nada que no puedas decirme con cariño. ¿Qué pasa? Bajé la voz. Se trata de los príncipes. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par, sorprendido, y luego susurró rápidamente. ¿Alguien te dijo algo? Negué con la cabeza. Lo descubrí por mí mismo. Según la historia original, el viejo emperador padece ahora una enfermedad leve, pero la tensión subyacente en la corte está en auge. Varios príncipes intentan involucrar a la mansión del duque Winter en este asunto. Padre está muy satisfecho con el príncipe Adrián.
Aunque su madre consorte era solo una doncella de palacio sin poder, el príncipe Adrián posee profundas ideas, numerosos logros militares, suficientes logros, y mucha gente lo aprecia mucho. Una vez involucrados en la lucha por la sucesión, el éxito significa prosperidad para las gallinas y los perros, el fracaso trae desastre a 9 generaciones. Ninguna jugada de ajedrez puede revertirse. Lucía, tú también sabes que las tormentas en la corte son astutas y extremadamente peligrosas. Un paso en falso y se acabó. Este no es un lugar donde una jovencita pueda interferir fácilmente. Lo sé, pero si papá duda ahora, ¿por qué no dejas que tu hija te ayude a compartir la carga? Papá me miró un momento y finalmente asintió. Mi hijo se ha vuelto mucho más comprensivo que antes. Es solo que una vez que das un paso adelante, ya no hay vuelta atrás. ¿Lo has pensado bien? Sonreí y dije, lo he pensado bien, padre. Naturalmente una hija debe asumir parte de la responsabilidad del futuro de la mansión del duque Winter. De hecho, a lo largo de los años, la mansión del duque Winter no solo había cultivado poesía, libros y etiqueta en el propietario original, sino también una considerable perspicacia política sobre la actualidad. Y hablando de eso, ella también era la hija legítima de la mansión del duque Winter. Y su prometido también era un alto ministro de la dinastía actual. Con tal estatus y posición, no aceptarían que se convirtiera en una flor delicada sin preocupaciones mundanas. Años de enseñanza y formación habían forjado sus propias perspectivas. Es solo que en la historia original, ella estaba completamente ingenua, solo sabía cómo competir por el amor del protagonista masculino y luego enfrentarse a la protagonista femenina. Por eso ingenuamente caminó paso a paso hacia su propio y trágico final. Ahora, si tuviera que elegir entre competir por el protagonista masculino o pelear con la protagonista femenina, elegiría construir una carrera. Elegir hombres me haría perderlo todo, pero elegir una carrera me brindaría perspectivas ilimitadas. Padre asintió. De inmediato comencé a investigar a fondo diversas relaciones y situaciones políticas en la corte. Cuando mi madre se enteró de esto, también se preocupó mucho. Siempre sentía que me estaba rompiendo el corazón y que estaba estimulada, queriendo encontrar algo que hacer para no tener ganas de sufrir más. Me había examinado cuidadosamente varias veces, pero al ver que mi estado de ánimo era estable, que comía y dormía bien, dejó de preocuparse y solo me recordó que no me agotara. Los asuntos de la corte son complejos y turbios, no se entienden de la noche a la mañana. Asentí. El tiempo ocupado no solo no disminuyó, sino que aumentó porque sabía muy bien que la salud de su majestad no aguantaría mucho más. El tiempo que me quedaba era cada vez menor. En la historia original, mi padre fue cortejado repetidamente por varios príncipes y finalmente eligió al príncipe Adrián. Inesperadamente el príncipe Adrián era de los que olvidan la bondad y abandonan la rectitud. Temiendo el gran poder de la mansión del duque Winter, a los 3 años de ascender al trono, comenzó a socavarla, cortando y cortando hasta que su padre perdió por completo el poder en la corte. La dueña original había planeado confiar en su relación con Brian, rogándole una vez que ayudara a la mansión del duque Winter, pero lo que esperaba era un edicto imperial para ejecutar a toda la casa del duque Winter por traición y colaboración con enemigos. Quien anunció el edicto fue precisamente Brian, a quien ella consideraba su salvación. Así que lo que debo hacer ahora es persuadir a mi padre para que elija a otro maestro virtuoso. Tras leer el mapa de relaciones que preparé cuidadosamente en la corte, se emocionó mucho. Actualmente la mitad de los funcionarios civiles y militares de la corte pertenecen al príncipe Adrián. Si apoyamos al príncipe Adrián, sería bastante confiable. Negué con la cabeza, golpeando ligeramente el escritorio. Los partidarios del príncipe Adrián son numerosos, pero la mayoría son funcionarios de bajo rango con poca voz en la corte. De hecho, si padre suma su apoyo, las posibilidades de victoria del príncipe Adrián serían mayores. Sin embargo, los árboles altos atraen el viento. El gran poder es dulce néctar para quienes no tienen influencia, pero veneno para quienes la tienen. Sin mencionar que el príncipe Adrián, aunque tiene ambiciones imperiales, carece de un gran clan que lo respalde. Si lo ayudamos, nos convertiríamos en su mayor apoyo. Padre frunció el ceño, reflexionando profundamente. Entonces, si cedemos voluntariamente la mitad de nuestro poder a cambio de la paz, ¿qué opinas? Correcto. Podríamos arriesgarnos por completo una vez. ¿Pero qué pasa si perdemos?
Tomando 300 vidas de arriba a abajo en la mansión del duque Winter para arriesgarla, veamos qué cálculos alberga el emperador. Eso no es una decisión inteligente. En mi opinión, ni la mitad del poder le alcanza al príncipe Adrián. Quiere absorberlo todo, devorar por completo la mansión del duque Winter. De lo contrario, incluso si hubiera mostrado un poco de compasión y misericordia, la mansión del duque Winter no habría desembocado en semejante desenlace. Mi padre se quedó mirando fijamente el pergamino sobre el escritorio durante un buen rato. Tras un instante levantó lentamente la vista para mirarme directamente con una sonrisa en el rostro. Excelente, excelente, excelente. Mi Lucía es una hija con una gran capacidad estratégica. Su voz estaba llena de orgullo, sonreí. Lucía Winters tenía muchísimas cosas buenas. Como hija única de la familia Winters, todos en su casa la querían y apreciaban, sin obligarla jamás a hacer nada que no quisiera. Incluso apoyaban incondicionalmente todas sus decisiones. Si no fuera por Brian, esta vida ya estaba destinada a ser la joven que más vivía según su propia voluntad en la capital. El camino actual finalmente seguía su curso original. Después de un momento su padre volvió a acariciarse la barbilla. Si no es el príncipe Adrián, mi Lucía ya tiene en mente a alguien adecuado para elegir. Su majestad actual tiene 5 hijos. Además del útil príncipe Adrián y el príncipe Gabriel, que murió joven, solo quedan los mediocres primer y tercer príncipe, además del enfermizo cuarto príncipe Félix. Asentí. Por supuesto que sí. No solo eso, sino que es alguien más adecuado para sentarse en el trono imperial que cualquier otro. Tras oírme hablar, el duque Winters finalmente no se alió con el príncipe Adrián, sino que mantuvo temporalmente una posición neutral. Sin el apoyo de la mansión del duque Winters, el príncipe Adrián supo cuándo retirarse con antelación, dirigiendo su atención hacia la mansión del general. Mi padre me dirigió una mirada inquisitiva a propósito, pero este cambio no me sorprendió en absoluto. Siguiendo la trama original al pie de la letra, la mansión del general finalmente optó por apoyar al príncipe Adrián, convirtiéndose en su segundo mayor apoyo. Es solo que en la historia original, la mansión del duque Winters contaba con el respaldo de Halo, el protagonista masculino de Brian. Así el príncipe Adrián trataba a Brian como su confidente, tratando la mansión del general con la mayor intimidad. Ahora, sin la mansión del duque Winters como respaldo para la familia Taurus, realmente quería ver hasta qué punto Halo, el protagonista de Brian, podía protegerlo. Cambiar la trama original tampoco garantizó la seguridad absoluta de la mansión del duque Winters. Para asegurarme de que no corriera su destino original, fui a buscar a mi padre y le pedí que me ayudara a investigar. Durante este periodo, sucedieron muchas otras cosas. Primero, mi padre fue perseguido varias veces en los tribunales. No era difícil adivinar quién estaba detrás de todo, el príncipe Adrián. Al fin y al cabo, seguía siendo como arena en el ojo que no se podía quitar. La negativa de la mansión del duque Winters a aliarse con él significaba que ahora consideraba enemigos a quienes no lo elegían. Tanto mi padre como yo ya lo habíamos previsto, adelante. Otro asunto era Brian y Serena. Sin la malvada protagonista femenina, yo interfiriendo en la relación de los protagonistas, su desarrollo tampoco iba muy bien. Según un sirviente de la mansión del general, tras romper mi compromiso con Brian, el trato que Brian le daba a Serena era aún peor. Parecía que le echaba la culpa de todo a Serena por haberlo abandonado. Como resultado, en la casa de los Torres, nadie la trataba bien. También me había topado con Serena varias veces en la calle. Estaba cada vez más delgada y frágil, y su condición era mucho peor que antes. Incluso vi una vez, durante una lluvia intensa, que Brian la empujó del carruaje en el camino, dejándola empapada. Cada vez que sucedía algo así, Serena solo se tragaba las lágrimas, igual que la protagonista femenina de esas novelas tortuosas, soportando en silencio todos los agravios. ¡Qué frustrante verlo! Tan frustrante que incluso yo, la malvada protagonista femenina, sentía que me hervía la sangre. Expresé serias dudas sobre el circuito cerebral del autor original. ¿Acaso resistir en silencio y moverse uno mismo realmente genera amor y respeto? Si ni siquiera te importan tus propios sentimientos, ¿cómo puedes persuadir a otros para que te acepten en sus corazones? Además, depositar todas tus esperanzas en un solo hombre es la idea más insensata de quién sabe qué época. Realmente no es digno de elogio.
Un mes después, coincidiendo con la aparición de Brian y Serena, llegó el Festival del Medio Otoño. El palacio organizaba la caza de otoño, y mi padre me llevó a participar juntos. Pero nunca imaginé que Brian también traería a Serena. Considerando la relación actual entre ambos, traerla a esta situación sonaba completamente ridículo. Pero pensándolo bien, esta era una historia romántica. Sentí que la aparición de los protagonistas masculino y femenino juntos de repente parecía bastante razonable después de todo. Imaginando la escena con la malvada protagonista femenina y los protagonistas masculino y femenino apareciendo simultáneamente, además de que se trataba de una cacería otoñal en una antigua novela romántica de época, había un 90% de probabilidades de que algo pasara. Suspiré profundamente, decidiendo que debía mantenerme alejado de estos dos desafortunados. Pero justo cuando bajaba la cabeza, pensativo, una figura apareció de repente frente a mí. Entonces una voz profunda y cálida se escuchó desde arriba: Lucía. Levanté la vista y era Brian. Lo estaba evitando, pero él vino a buscarme. Tras calmarme, pregunté con indiferencia: «General Torres, ¿necesita algo?» Últimamente me ha estado evitando. Brian parecía dolido. «General Torres, ya hemos roto nuestro compromiso. Según las buenas costumbres, deberíamos evitarnos para evitar chismes». Tras la ruptura del compromiso, Brian y yo no nos habíamos visto muchas veces. Las pocas veces que casi nos encontramos en la calle, busqué la manera de evitarlo. Brian suspiró profundamente a regañadientes. Al no ver a nadie, bajó la voz para susurrar: «Hoy tengo algo que quiero hablar contigo». La mansión del general está actualmente aliada del príncipe Adrián. Este es quien tiene más probabilidades de heredar el trono. Brian también sabía que la mansión del duque Winter y el príncipe Adrián eran ahora como el fuego y el agua, y sabía que su padre había sido repetidamente reprimido en la corte. Pero en el fondo seguía preocupándose por mí como antes, así que quiso persuadirme aconsejándome que no siguiera ignorando la situación actual, aconsejándome que volviera a su lado. De esta manera, las dos casas, Winters y Torres, formarían una relación de consuegra, lo que haría lógico servir al príncipe Adrián. Habló con profundo afecto y sinceridad. Lo escuché hasta casi bostezar. Lo miré con seriedad: «General Torres, ¿qué le hace pensar que aún reavivaría viejos sentimientos con usted?» Brian respondió con sinceridad: «Esta partida de ajedrez. Un movimiento en falso y lo pierdes todo. No quiero verte involucrada. Lucía, vuelve a mi lado. Te protegeré, no te preocupes por nada». Sonreí levemente. «Protégeme. La protección del general Torres sería obligarme a casarme contigo, ¿verdad? Convertirme en una flor delicada y frágil que dependa de ti de por vida, siempre esperando tu protección». Brian frunció el ceño. «Lucía, la lucha por el trono no puede guiarse por las emociones. La mansión del duque Winter ya ha entablado una enemistad con el príncipe Adrián. Si queremos resolver esto, esa es la mejor manera. Una vez que entras al juego, no hay vuelta atrás». Hablé con calma. Una partida de ajedrez que no ha terminado. Nadie puede predecir el resultado. Incluso si la mansión del duque Winter se arruina, será porque jugamos mal al ajedrez y asumiremos las consecuencias. No molestes al general Torres, que se preocupe por nosotros. Después de hablar, rodeé a Brian, preparándome para irme. También me encontré con Serena, que venía por aquí a buscar a Brian. Hice una pausa y añadí: «Además, si el general Torres realmente me quisiera, naturalmente confiaría en mí, me ayudaría, me apoyaría, en lugar de mantenerme enjaulada bajo sus alas hasta que me vuelva tan frágil que no pueda vivir sola. Eso no es amor, es solo el deseo egoísta, cobarde y posesivo de un hombre, nada más». Terminé mis palabras sin esperar la reacción de Brian, me encontré con la mirada sorprendida de Serena y me alejé con confianza. Ya fuera el dueño original o Serena, la mayor tragedia en la vida de estas mujeres fue convertirse en juguetes dependientes que realzaban el encanto del protagonista. Este les puso la etiqueta de amor, les rompió las alas y se las tragó en su patio trasero, dejándolas dependientes de él de por vida. Viviendo de su amor, incluso tuvieron que estarle agradecidas. Esto no es más que satisfacer el comportamiento superficial y posesivo del protagonista masculino, apenas digno de llamarse amor. La cacería de otoño sería extremadamente animada.
Papá también me animó a salir a divertirme. No soy el dueño original, no sé cazar y solo llevo unos días aprendiendo a montar a caballo. Pero no pude rechazar el entusiasmo de los demás. Así que me puse el traje de caza, me puse un arco y flechas, espoleé a mi caballo y me adentré en el bosque, con la intención de dar un paseo tranquilo y luego regresar. Sin embargo, antes de que pudiera despejar el camino de vuelta a la mansión, algo ocurrió. Mientras cabalgaba hacia un valle montañoso, de repente oí el sonido de algo enorme rodando por la ladera. Miré hacia arriba y vi hileras de grandes rocas rodando hacia mí, al menos una docena. Por suerte mis reflejos eran bastante agudos. Rápidamente me di la vuelta, salté del caballo y me escondí en una cueva de la montaña. Pero mientras esquivaba, me alcanzaron bastantes fragmentos de piedra, lo que me causó algunas heridas leves. Desafortunadamente la entrada de la cueva estaba completamente sellada. Arriba solo había un agujero lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Lamentablemente las rocas estaban resbaladizas y me había lesionado el pie, así que no pude salir por el momento. No tuve más remedio que esperar pacientemente a ver si alguien descubría mi desaparición y venía a buscarme. Pero nunca imaginé que la primera en encontrarme sería Serena. Sentado con los brazos cruzados, viendo cómo el cielo se oscurecía poco a poco sin que nadie viniera a buscarme, suspiré y estaba a punto de apretar los dientes y trepar hacia arriba cuando oí que alguien, más allá de la gran roca, gritaba de repente con alegría y urgencia: «Señorita Lucía». «Señorita Lucía, ¿está ahí?». Me sobresalté. Serena y yo no habíamos intercambiado muchas palabras, pero esa voz clara como un manantial de montaña era sin duda la suya. «Serena. Soy yo». Estaba encantada. «Por fin te encontré». «Señorita Lucía, ¿está bien?». Sonreí con amargura. «Estoy bien, pero me torcí el tobillo y no puedo subir. Tendré que pedirle a la señorita Son que busque a mi padre y le pida que me rescate». Serena preguntó con ansiedad, asomándose por el tobillo torcido. «¿Es grave?». Estaba a punto de decir que no era tan grave, pero la luz frente a mí se atenuó de repente. Algo bloqueaba la luz exterior que entraba en la cueva. Instintivamente miré hacia el agujero sobre mi cabeza. Lo que vi fueron unos ojos almendrados llenos de preocupación. «¿Lo ves?». Serena descendió del agujero tan ligera como una pluma. Me quedé tan sorprendido que olvidé hablar por un momento. El agujero no era muy alto, apenas me llegaba al tobillo cuando me puse de pie. Me preocupaba que un movimiento brusco empeorara la lesión, además de que confiaba en que mi padre, que adoraba a su hija, descubriría mi desaparición, así que aún no había salido. Pero siendo sincero, que Serena se comportara de forma tan brusca me sorprendió demasiado. Al verme mirándola con la mirada perdida, Serena también se encogió un poco. «Mi madre era doctora. La he seguido por las montañas para recolectar hierbas desde niño, así que soy bastante ágil». Guardo silencio. Bueno, entonces, la madre de Serena sí era doctora. De hecho, era una doctora extremadamente hábil. Por eso pudo rescatar a Brian del borde de la muerte, de manos del rey del infierno, cuando fue herido por fuerzas enemigas. He seguido a mi madre en la práctica médica durante muchos años, bajo el viento y la lluvia. Si a la señorita Lucía no le importa, puedo examinarla, sugirió Serena con cautela. Me arremangué el pantalón cómodamente y extendí mi pie lesionado para que lo viera. La protagonista femenina de esta historia tampoco era inútil. Poseía un talento excepcional y una gran habilidad en medicina. Al cuidar de Brian en el campamento militar, salvó a muchos oficiales y soldados, alcanzando un nivel que en la actualidad incluso podría merecer elogios. Así que nunca dudé de sus habilidades médicas. Es una lástima que, según la trama, además de Brian, esta habilidad médica cumbre suya solo se mostrara ante Brian. Serena miró mi herida con el ceño fruncido. Por suerte no te moviste descuidadamente. De lo contrario, si no se trataba durante 2 o 3 meses, no sanaría del todo. ¿Por qué estás aquí? Mientras Serena seguía ayudándome a palpar si había daño óseo, incliné la cabeza para explorar. Ella respondió con movimientos rápidos e ininterrumpidos. Oí al duque Winters decirle a la gente del campamento que te buscara. Cuando preguntaron, supieron que habías desaparecido, así que vine a buscarte.
La miré fijamente, buscando con la mirada. Serena asintió. Estaba desconcertado, pensando durante un buen rato, pero no lograba entenderlo. Consideré que no nos conocíamos realmente, no solo no éramos cercanos, sino que incluso podríamos ser considerados rivales románticos. De verdad no podía entender por qué ella ayudaría a mi padre a buscarme e incluso se preocuparía tanto por mí. Como si supiera lo que pensaba, Serena dijo, ya me has ayudado antes, así que no puedo quedarme de brazos cruzados sin importarme. Tras decir esto, sacó una bolsa de malla azul claro de su pecho y la colocó delante de mí. Colgaba de la bolsa una placa de madera del tamaño de una uña con la palabra Winters grabada. Al ver la bolsa, recordé algo. Ese día, mientras llovía, Brian abandonó a Serena junto a la carretera. Le pedí a Chelsea que le trajera un paraguas. Esta bolsa de malla era el marcador que colgaba del mango del paraguas de la mansión del duque Winters. Agité la mano con desdén. Era solo un paraguas. No era solo un paraguas. Serena negó con la cabeza, sus ojos como destellos de luz, me miraban fijamente. También estuvo aquel día en el pabellón de joyería cuando me defendiste. Señorita Lucía, es usted una persona sumamente amable. Al escuchar esto, no pude evitar reír a carcajadas. La protagonista femenina, Little White Lotus, elogia a la malvada protagonista femenina secundaria como una buena persona. Si esto se ubicara en todo el universo de la novela, sin duda dejaría a la gente atónita y atónita. Señorita Lucía. Serena me llamó de nuevo con expresión seria. Sí. Lo siento. Me miró en silencio un buen rato como si se estuviera preparando psicológicamente. Después de un rato continuó lentamente. Me gustaba el general Torres. Arqueé una ceja. Así que cuando nuestro pueblo estaba siendo saqueado por las fuerzas enemigas, cuando casi fui deshonrado por los soldados enemigos, fue gracias al general Torres que me salvó. Desde entonces me ha caído bien. Así que cuando supe que lo estaban atacando fui a salvarlo. Pero al principio, no sabía que ya tenía a alguien que le gustaba. Tampoco pensé que mi madre aprovecharía esta situación para confiarme a él. Al principio no quería seguirlo hasta aquí, pero dijo que le había prometido a mi madre que me cuidaría. Sabía que era insignificante, sabía con certeza que te tenía en su corazón, pero aún esperaba que pudiera mirarme unas cuantas veces más, aunque solo fuera una mirada. Pero después de conocerte supe que me equivocaba. Se mordió el labio, terca y perseverante a la vez. Señorita Lucía, es usted deslumbrantemente hermosa. Una joven extremadamente buena que merece ser apreciada. Sé que no debo seguir aferrada al general Torres, pero también sufro. Por favor, tengan paciencia conmigo un poco más. Definitivamente dejaré al general Torres. ¿Por qué necesitas decirme cuándo lo dejas? Parpadeé. No tengo ningún interés en recuperar algo que ya está manchado. Serena se quedó atónita y luego sonrió con amargura. Tienes razón. La señorita Lucía se merece a alguien mejor. Al terminar, volvió a bajar la cabeza y me trató el tobillo torcido con seriedad. La observé atentamente un buen rato. Señorita Son, tengo algo que quiero devolverle. ¿Qué? Sus grandes ojos redondos estaban llenos de perplejidad. Eres muy diferente de lo que imaginaba. De repente se rió. La duda en sus ojos se transformó en destellos de luz, llenándolos como dos lunas llenas. Bueno, espero no decepcionar a la señorita Lucía. La luz de la luna se filtraba, iluminando a la esbelta chica de vestido blanco que sonreía con ojos en forma de media luna. Debido a la búsqueda apresurada, algunos mechones de cabello despeinado se le pegaban a las mejillas blancas como la nieve, lo que daba lástima. Respiré hondo comprendiendo de repente por qué Brian estaba así. Entonces apreté los labios. Serena, hagamos un trato. Finalmente, gracias a que Serena trajo a mi padre para rescatarme, el médico imperial vino a tratar mis heridas. Dijo que mi herida fue tratada muy bien, que no habría mayores problemas, que solo necesitaba descansar un rato para recuperarme. Después de que el médico imperial se fuera, mi padre me miró con severidad. Esto no fue un accidente, ¿verdad? Asentí. Me di cuenta. La cacería de otoño se llevó a cabo en el coto real de caza.
En teoría, salvo algunas presas feroces, no debería haber otros peligros. Además, el tiempo había sido bueno estos últimos días. Aunque llovía ocasionalmente, era solo una llovizna ligera que no ablandaba el suelo lo suficiente como para provocar el deslizamiento de rocas grandes. Así que lo más probable era que alguien lo provocara deliberadamente. Fue el príncipe Adrián. El rostro de mi padre estaba más oscuro que la tinta. ¿Cómo se atrevía a ser negligente con cualquier cosa? Temprano esta mañana, ya había enviado gente a amenazar a este anciano. Aunque no lo dijo explícitamente, sin duda fue obra suya. Este es el queriendo usar tu vida para obligarme a no oponerme a él. Me froté el entrecejo, sabía que el príncipe Adrián no era una persona magnánima desde hacía mucho tiempo. Pero sinceramente no esperaba que fuera tan estrecho de miras y mezquino. Así que ese día, al rechazar el consejo de Brian, también me volví completamente en contra del príncipe Adrián. Sin embargo, fruncí el ceño. Si el príncipe Adrián nos ha preparado un regalo tan grande, también debemos prepararnos para devolverle el favor como es debido. Veamos si las intrigas del príncipe Adrián son superiores o si la trama que conozco es mejor. En menos de medio mes, un gran secreto del palacio se extendió por las calles. Se rumoreaba que el quinto príncipe de Su Majestad, quien murió joven, fue en realidad la primera víctima en la batalla por el trono. La muerte del quinto príncipe no se debió a su debilidad y fragilidad de nacimiento, sino a su envenenamiento en el vientre materno. En cuanto surgieron los rumores, el lugar que atrajo la mayor atención pública fue la mansión del príncipe Adrián. Además de él, Su Majestad tenía 5 hijos. El primer y el tercer príncipe eran más mediocres de lo normal, así que antes de que naciera el quinto, ya habían recibido sus feudos y habían vivido felices durante muchos años. El cuarto príncipe llevaba enfermo desde los 7 años. Los médicos imperiales declararon sin rodeos que no viviría más allá de los 20. Así que en cuanto la madre consorte del quinto príncipe quedó embarazada, Su Majestad prestó gran atención a la criatura. Pero el cielo no favoreció los deseos humanos, y el quinto príncipe murió a los 3 días de nacer. Desde entonces el harén no volvió a tener hijos. La mortalidad infantil era normal en un principio, sobre todo porque el quinto príncipe no gozaba de muy buena salud al nacer. Por eso antes todos creían que el quinto príncipe nació con una constitución débil. Pero ahora, la noticia que se extendía por la capital se propagaba con tanta rapidez que era inevitable que la gente sospechara. Si fuera cierto que el quinto príncipe murió envenenado, el mayor beneficiado sería sin duda el príncipe Adrián, con su salud y talento excepcional. Ante la creciente gravedad de los rumores, que amenazaban con quebrantar el honor de la familia real, varios funcionarios y ministros solicitaron a Su Majestad que investigara la causa de la muerte del quinto príncipe. Aunque el príncipe Adrián presentó constantemente pruebas para demostrar su inocencia a Su Majestad, este emitió un edicto para que el Tribunal de Revisión Judicial supervisara personalmente la investigación del caso del palacio. En un instante esto inquietó a todos, temerosos de ser salpicados por aquella agua sucia. El príncipe Adrián estaba ocupado lidiando con los interrogatorios y acusaciones de multitudes de funcionarios, tan abrumado que estaba desaliñado. Justo en ese momento tan caótico, otra noticia que nadie notó comenzó a propagarse silenciosamente por las calles. La chica que el general Torres trajo de la frontera había desaparecido repentinamente sin dejar rastro. El general Torres se estaba volviendo loco, revolucionando la capital buscándola. Escuchando informes de mis subordinados constantemente, me quedé tranquilamente alimentando peces y admirando flores en la mansión. En cuanto la comida para peces se esparció en el estanque, innumerables peces se arremolinaron y lucharon por ella. La superficie del agua se agitó momentáneamente, incapaz de mantener la calma. Cuanto más ruidoso se volvía, más interesante se volvía la historia. Había transcurrido más de un mes desde que Su Majestad ordenó una investigación exhaustiva del caso del quinto príncipe. El ambiente en toda la capital cambió de un caos inicial a uno tenso y silencioso. Al principio solo se interrogó a las doncellas de palacio que atendían a la madre consorte del quinto príncipe, pero una vez iniciada la investigación, no pudo detenerse y volvió a la normalidad. Cuanto más investigaban, más descubrían sobre la larga enfermedad y el encierro del cuarto príncipe, que también fue manipulado en secreto por otros. Tras una investigación exhaustiva, en total, más de 50 personas fueron encarceladas.
Desde personal del Instituto Médico Imperial hasta criadas de palacio que acarreaban agua y barrían pisos. Podría decirse que hubo muchísima gente involucrada. Al final, todas las pruebas apuntaron unánimemente al príncipe Adrián. Inicialmente el príncipe Adrián aún quería limpiar su nombre, pero inesperadamente el médico divino más grande del mundo, el maestro Lambert, bajó repentinamente de las montañas. No solo examinó personalmente los restos del quinto príncipe, sino que también le tomó el pulso al cuarto, confirmando que ambos habían sido envenenados con el mismo tipo de veneno. Sin embargo, el quinto príncipe fue envenenado en el vientre de su madre, por lo que murió a los 3 días, mientras que el cuarto príncipe fue envenenado de niño. Al no ser tan débil como el quinto príncipe, logró salvar la vida, pero este veneno era incoloro, insípido y silencioso al matar a alguien. No era un veneno común, sino algo raro en este mundo. El Tribunal de Revisión Judicial continuó investigando a fondo. Después de un tiempo descubrieron que años atrás, el príncipe Adriano encargó la compra de este veneno. Se dice que tras leer las pruebas presentadas por el Tribunal de Revisión Judicial, Su Majestad se enfureció tanto que tosió sangre y se desmayó en el acto. Afortunadamente el maestro Lambert estaba allí para brindarle un tratamiento oportuno. Pero al ser atendido, descubrieron que Su Majestad también había sido afectado por el mismo veneno. Ahora era como la última luz antes de la oscuridad. El príncipe Adrián fue puesto inmediatamente bajo arresto domiciliario en palacio. En tan solo medio día, el clima en la capital había cambiado. Serena y yo estábamos disfrutando del té en la mansión del cuarto príncipe. Miró suavemente los cielos nublados. Con este tiempo parecía que iba a llover. No me atreví a opinar. La lluvia también es buena. El aire estancado de la capital debería limpiarse. Si va a llover, ustedes dos, señoritas, deberían quedarse a cenar aquí y esperar a que pare antes de regresar. Detrás de él se oía una voz cálida como una fuente termal. Tras ella, venía un joven de rostro apuesto, hermoso como el jade, sentado en una silla de ruedas. Aunque el joven estaba en una silla pequeña, su tez era muy buena y no mostraba signos de enfermedad. Estamos molestando a Su Alteza. Serena y yo nos miramos, sonreímos y asentimos. No hay problema. El cuarto príncipe sonrió con dulzura, con las cejas y los ojos llenos de gratitud. Si no fuera por ustedes dos, que me ayudaron a encontrar al maestro Lambert, habría tenido que llevar este cuerpo enfermo, débil y enfermo a la tumba. Al oír esto, Serena rápidamente agitó las manos. Este es el logro de Lucía. Fue Lucía quien me indicó la ubicación del maestro Lambert, y también fue Lucía quien me dijo que lo encontrara. Sin ella, una persona común y corriente no lo habría logrado. Hablé despacio. No deberían ser tan modestos. El cuarto príncipe sonrió y negó con la cabeza con cierta impotencia. En cualquier caso, ambos tienen una gracia salvadora conmigo. Si tiene alguna petición en el futuro, no dude en decirlo. Su Alteza solo necesita concentrarse en recuperarse y recuperarse. Después de que pase esta lluvia, habrá muchos asuntos que preocuparán a Su Alteza. Arqueé una ceja. Anteriormente mi padre me había preguntado si había elegido a alguien a quien apoyar de corazón. La persona que elegí fue precisamente el cuarto príncipe. El cuarto príncipe no fue descrito mucho en la historia original. Solo decía que tenía un corazón leal y era inteligente por naturaleza. De niño, ya albergaba el mundo en su corazón. También fue en su día el príncipe más querido por Su Majestad, y quien albergaba la mayor esperanza de heredar el trono. Desafortunadamente había sido enfermizo desde la infancia, con una vida corta y escasa fortuna. A los 7 días de la muerte de Su Majestad, partió hacia el cielo occidental. Unas pocas apoplejías breves le acompañaron toda la vida. Pero como una chica que sostenía el guión, sabía con claridad que no estaba enfermo, sino envenenado. Él y el quinto príncipe eran los peldaños para que el príncipe Adrián ascendiera al trono imperial. Así que desde el mismo día en que decidí cambiar el destino de la mansión del duque Winter, ya había enviado gente a observar en secreto al cuarto príncipe. Él tampoco defraudó mis esperanzas. A pesar de estar afectado por la enfermedad, nunca olvidó la diligencia. No guardaba rencor al cielo ni culpaba al destino, ni se quejaba de su destino. Dedicó con todas sus fuerzas a proteger los ríos y las montañas, presentando siempre estrategias sabias a Su Majestad.
Si no fuera por su salud, sin duda sería más apto para el trono imperial que el príncipe Adrián. Así que decidí ayudarlo. La historia original mencionaba que su veneno podía curarse, pero en todo el mundo, solo una persona podía curarlo, el maestro Lambert. Lo más difícil era que el paradero del maestro Lambert era impredecible. Además, tenía una personalidad excéntrica. No trataba a quienes no tenían destino, ni curaba a quienes no le llamaban la atención. Pero yo sabía dónde estaba y también sabía cómo lograr que tratara a alguien por voluntad propia. La madre de Serena era precisamente la luz de luna brillante del maestro Lambert desde su juventud. En el libro, en cuanto vio que Serena se parecía a su madre en un 70%, inmediatamente le hizo 3 peticiones. Esa fue también la transacción entre Serena y yo. Ella me ayudó a encontrar al maestro Lambert para curar al cuarto príncipe, y yo la ayudé a completar lo que no pudo lograr, ayudándola a escapar de Brian limpia y completamente. Aunque ese no era mi plan original, su participación hizo todo mucho más conveniente. Le di buena fortuna por adelantado, además de una promesa del cuarto príncipe, todo fue suficiente para recompensar su generosidad. La lluvia duró 3 días y la capital también estuvo tranquila durante 3 días, hasta que en la mañana del cuarto día, las campanas fúnebres en el palacio repicaron larga y tristemente. El emperador había fallecido. Antes de partir, Su Majestad redactó testamento nombrando al recién recuperado cuarto príncipe como nuevo emperador. El príncipe Adrián fue despojado de su rango, reducido a plebeyo y encarcelado en su mansión de por vida. Sin un edicto imperial, al príncipe Adriano no se le permitió salir. El silencio en la capital se disipó y todo volvió a su ritmo habitual, como si nada hubiera sucedido durante ese tiempo. Solo la noticia de que los partidarios del príncipe Adrián habían sido registrados en sus casas demostró que alguna vez hubo una lucha sucesoria. Como el mayor defensor del príncipe Adrián, la mansión del general no pudo escapar a la confiscación. Sin embargo, se decía que la noche anterior al registro, el viejo general Torres ya se había apoderado de toda la casa Torres y había huido durante la noche, incluso Brian había desaparecido sin dejar rastro. Cuando me enteré de esta noticia, estaba en el jardín podando flores. El nuevo emperador se sentó relajado como un tarro en el pabellón detrás de mí, disfrutando del aire fresco. Tras observarme un buen rato, bromeó: se desconoce el paradero actual del general Torres. La señorita Lucía aún tiene ánimo para cortar flores y jugar con la hierba tranquilamente. Ya no me quedaban recuerdos de viejos amores. Con un tijeretazo corté con decisión una rama de flores. La rama cayó al suelo, aún con una flor extremadamente brillante. La flor había estado exhibiendo su belleza, pero al caer al suelo en un instante sus pétalos se mancharon de barro. La flor fresca y tierna se convirtió en barro en un abrir y cerrar de ojos. Su Majestad, mire esta flor, podrá volver a crecer. El nuevo emperador abrió la boca para hablar, pero una voz alegre lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Lucía, esta es la medicina que acabo de prepararte, es muy nutritiva. Bébela mientras esté caliente. Serena llevaba un tazón de medicina y corría alegremente hacia mí con una sonrisa en los ojos. Tomé el cuenco de medicina, comprobé su temperatura y me lo bebí de un trago. Durante este tiempo Serena se dedicó día y noche a cuidar de mi cuerpo, fortaleciendo mi salud cada vez más. A cambio, corté la flor más hermosa y se la puse en el pelo. Hermosa flor, digna de una bella dama, qué hermosa. Heredero, hermosa flor se refiere a la bella flor, y bella dama se refiere a la mujer hermosa y talentosa. ¿Qué habilidad tiene el nuevo emperador para interrumpir de repente? Me pregunto qué pensaría el general Torres al ver esta escena. Ya sea que tenga vida para verlo o no. Sonreí burlonamente. ¿Por qué hacer que la historia terminara tan simple? Después de un tiempo, de repente hubo una rebelión. El líder era el príncipe Adrián, quien se encontraba bajo arresto domiciliario, y su lugarteniente era nada menos que Brian, quien había desaparecido hacía poco. ¿Cómo podía Brian conformarse con esto? Al final, optó por el camino de la destrucción mutua. Justo cuando la gente en la capital estaba aterrorizada, todos ansiosos e inquietos, el nuevo emperador parecía haberse preparado con mucha antelación, aprovechando su rápido impulso para reprimir la rebelión, abatiendo al príncipe Adrián en el campo de batalla de un solo flechazo. Con la muerte del líder, sus partidarios también fueron capturados y decapitados de inmediato.
Fui a la prisión a ver a Brian por última vez. El joven general con su espíritu heroico de antaño, nunca podría estar tan orgulloso como al principio. Su mirada me era pesada. «Todo esto es tu obra maestra, ¿verdad, Lucía?», me preguntó. No le respondí. Volvió a preguntar. «¿Cuándo empezaste a organizarlo todo?». Seguí sin responder. Sus cuencas oculares se enrojecieron gradualmente. «Lucía, nunca hubo un lugar para mí en tu corazón». «General Torres, me haces esta pregunta ahora. ¿No crees que es demasiado tarde?». Brian aún quería decir algo. Pero al final, no logró hablar porque ya había visto a Serena. La chica llamada Serena, de la cabeza a los pies, ahora solo lo tenía a él. Ni siquiera lo miró, simplemente caminó silenciosamente detrás de mí, y me cubrió con otra capa. «Lucía, la prisión es fría y húmeda. No te resfríes». Al ver esta escena, ¿qué más no entendía? Ahora estaba completamente disgustado con él, y Serena también lo había abandonado. En la ejecución, Serena y yo también vinimos a verla. Al vernos, Brian sonrió y se le escapó una lágrima. Cuando cayó la espada del verdugo lo oí decir: «Lucía, si no hubiera sido tan codicioso entonces». Suspiré con impotencia, no por él sino porque Serena, asustada por aquella escena sangrienta, se giró para arrojarse a mis brazos. No entendía por qué insistía en venir a ver si tenía tanto miedo. En el segundo año del reinado del nuevo emperador, este empleó métodos despiadados para lidiar con muchos funcionarios corruptos. Quien cargó con la peor parte fue el primer ministro de la antigua dinastía, Wang Qijing, quien también era el padre biológico de Serena. Como protagonista femenina digna de una historia tortuosa, Serena tenía antecedentes desfavorables. Su madre fue engañada y abandonada por un hombre, quien la dio a luz y la crió sola con gran dificultad, para luego morir en la guerra. Siguió a Brian a la capital en busca de ese padre desdichado y despiadado, solo para descubrir que era el primer ministro con un alto cargo y autoridad. No solo se negaba a reconocerla, sino que quería eliminarla. Su corazón tuvo que aguantar y callar, viendo a Brian como su salvación, queriendo usar sus manos para derrocar a su padre biológico y vengar a su madre. El día que Wang Qijing murió, Serena me llevó a beber con ella hasta la medianoche. Lloró y luego rió, rió y luego lloró. Finalmente pudo dormir tranquilamente. Llegó otra primavera. Gracias al tratamiento del maestro Lambert, el nuevo emperador ya no necesitó su silla de ruedas, su salud mejoró gradualmente, hasta convertirse en una persona común y corriente. Se dedicó a los asuntos de Estado con amplias aspiraciones, decidido a gobernar el país con prosperidad y paz. Me conformé con servir como funcionaria, nombrada primera ministra, convirtiéndome en la primera mujer funcionaria desde la fundación de la nación, trabajando junto a él por el mundo. Serena fue ennoblecida como princesa, tomando al maestro Lambert como su maestro, deseando viajar por el mundo con él, usando juntos la medicina para sanar a todos los seres vivos. El día que salió de la capital, me levanté muy temprano para acompañarla personalmente a las puertas de la ciudad. La joven iba a caballo con un vestido blanco inmaculado, el cabello negro recogido y una sonrisa radiante y despreocupada en su exquisito rostro. De alguna manera, la pequeña y frágil flor blanca de antes se había convertido en la brillante luna en el cielo. «Cuídate, Lucía». Tras el sonido de los cascos que se perdía en la distancia, esa despedida también se disolvió en el viento. Me arreglé la túnica. Ahora el mundo canta a la paz y la prosperidad. Ya no tienes que preocuparte ni esforzarte por nada. Sin duda nos volveremos a ver. El verdadero empoderamiento surge al elegir tu propio camino, en lugar de definirte a través del afecto ajeno. La transformación de Lucía, de una villana enamorada a una líder capaz, ilustra que la autoestima no debería depender de la validación romántica. Al rechazar el círculo vicioso de competir por la atención de Brian, descubrió su perspicacia política y forjó una amistad genuina con Serena. La historia demuestra que el amor sin respeto es mera posesión, mientras que las relaciones auténticas, románticas o platónicas, requieren comprensión y apoyo mutuos para el crecimiento personal, a veces el mayor acto de uno mismo. Amar es alejarse de situaciones que disminuyen tu potencial y elegir la ambición por encima del apego. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios.
Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.